Vamos a hacer la retroalimentación de la actividad que debían hacer con respecto al ciclo del agua. Tenemos aquí que dentro del ciclo del agua hay varios procesos que están implícitos, que hacen parte de ese ciclo. En primer lugar, tenemos la evaporación. En el caso de la evaporación, como lo podemos ver en la gráfica, el agua que está en los mares, ríos, lagos, que es la que se encuentra en mayor cantidad, y posteriormente también el agua de la tierra. Recuerden que los suelos tienen humedad, ¿cierto? Entonces esa humedad del suelo también se puede evaporar. Y la transpiración de plantas y animales también genera vapor de agua. En todos estos procesos, el agua va a ascender, ¿cierto? Y a eso es lo que llamamos evaporación, ¿sí? Es una de las cosas que podemos ver dentro del ciclo del agua, o uno de los procesos es justamente ese, la evaporación. El agua se evapora. Dentro del ciclo del agua también encontramos la condensación. Entonces, en la condensación, digamos que esa agua que se ha evaporado se va a acumular formando las nubes. En la parte superior de la atmósfera, la temperatura es más baja. Entonces, lo que va a suceder allí es que va a ir bajando la temperatura y ese vapor de agua se va a ir condensando. Recuerden que la condensación implica el paso de estado gaseoso a estado líquido. Entonces, el agua se va condensando, va cambiando a estado líquido y va formando las nubes. A medida que se forman las nubes, entonces estas se van haciendo cada vez más grandes, la temperatura se va haciendo cada vez más baja y cuando llegamos a un nivel de, pues más alto de cantidad de agua o de cantidad sí, de vapor de agua condensado, entonces hay un punto en el que ya es muy pesado y viene la precipitación. La precipitación entonces implica que el agua caiga, ¿cierto? Por gravedad, el agua tiene que caer. Entonces cae de dos maneras. Si es de manera líquida, tenemos el agua normal, la lluvia, ¿cierto? Lo que llamamos lluvia. Si es de manera sólida, tenemos dos posibilidades. Puede caer como cubitos de hielo, que los denominamos granizo, o puede formar otro tipo de sólido, que son los copos de nieve, ¿sí? La nieve. Entonces, la nieve y el granizo son sólidos y también son precipitaciones. ¿Y por qué se da de manera sólida? Porque las temperaturas son demasiado bajas, ¿sí? Cuando la temperatura es muy, muy baja, entonces se tiene que la precipitación sea de manera sólida. Tengamos presente que la nieve la vamos a observar principalmente en los países que tienen estaciones definidas o en las montañas muy altas, ¿no? No sé si ustedes escucharon en estos días o leyeron la noticia de que en el Nevado del Ruiz volvió a nevar. Hace mucho tiempo que allá no nevaba. Nosotros no somos un país de estaciones donde tengamos fijo 3 meses del año que está nevando, no. Entonces, en el caso en estos días, debido a las bajas temperaturas, ustedes se han dado cuenta que ha estado lloviendo mucho, eh, ha vuelto a nevar en el Nevado del Ruiz. Entonces, son cosas que podemos observar como parte de la precipitación del agua. Tenemos otro proceso que se da en el ciclo del agua y es la infiltración. Es decir, el agua eh, entra por los poros de la tierra y se va, obviamente, hacia el fondo. ¿Sí? Entra por los poros de la tierra y va hacia el fondo, se infiltra gracias a esos poros y da lugar a la formación de las aguas subterráneas, ¿sí? Es decir, en la parte hacia el fondo, digamos, de la tierra también podemos encontrar eh, regiones acuosas. La siguiente es la escorrentía.
En la escorrentía, entonces el agua lo que hace es fluir por las superficies. O sea, por ejemplo, cuando llueve, nosotros podemos ver que a veces hay como surcos donde el agua se va moviendo, el agua se va desplazando. Cuando el agua se desplaza sobre las superficies, denominamos este proceso escorrentía. La escorrentía, digamos, tiene una situación particular y es que cuando mm, se da en zonas donde hay poca vegetación, se genera erosión, como en el caso de los desiertos, como en las zonas donde se ha presentado tala constante de árboles y han dejado la tierra desprovista, la escorrentía se lleva los minerales, se lleva todo y por lo tanto se produce esa erosión. Otro proceso dentro del ciclo del agua, la circulación subterránea. En la circulación subterránea, entonces, como ustedes se pueden dar cuenta aquí en el dibujo, el agua baja, se infiltra, va hasta las partes más profundas y también se mueve. Entonces tenemos que esa agua va a ir a las aguas continentales, ¿cierto? También a ríos y mares, pero no llega, digamos, directamente en la lluvia, sino por debajo, por el suelo, ¿sí? Y también llega al suelo marino, al lecho marino, a la parte baja, digamos, de este lecho marino. Entonces, ahí tenemos la circulación subterránea. Otro proceso es la fusión, ¿cierto? Y esta viene justamente de los nevados, de las montañas que tienen que presentan en su superficie esta nieve, cuando hay un aumento de temperatura, se funde, ¿cierto? Pasa de estado sólido a estado líquido y entonces hay un deshielo, ¿sí? Ese deshielo es la fusión. Y por último tenemos la solidificación. En el caso de la solidificación, se nos movió acá. En el caso de la solidificación, pues básicamente eh, se puede dar, estoy dando el ingreso ya. En el caso de la solidificación, se puede dar justamente en lo que les mencionaba de el granizo y la nieve, ¿no? Entonces también se precipita en la superficie de la atmósfera, primero se solidifica, ¿sí? Y ya en forma sólida se precipita. Entonces no es lo mismo precipitación que evaporación. Si precipitación es cuando cae, perdón, que solidificación. Precipitación es cuando cae, que puede ser en forma de lluvia, granizo o nieve. Solidificación es cuando se forma ese granizo o esa nieve, ¿cierto? A partir de, del vapor de agua que ha subido y que luego se ha condensado. Ok, hasta aquí tenemos alguna pregunta, algo que no esté claro. Ok. Los últimos estudiantes que ingresaron ya les estoy colocando la asistencia. Bueno, aparte de tener unos procesos en los ciclos del agua, tenemos también una serie de sustancias que son contaminantes del agua, ¿sí? ¿Cuáles son esas sustancias contaminantes del agua? Principalmente son 5 metales, ¿sí? Cuando el agua está contaminada por metales, es supremamente peligroso. ¿De dónde viene esa contaminación? Básicamente de la industria. Hay industrias que vierten sus desechos al agua y en esos desechos se contemplan materiales pesados que van a generar enfermedades. Por ejemplo, el zinc. Vemos ahí la imagen de este metal. El zinc, si bien es un elemento que requerimos como seres humanos para el bienestar de nuestra salud, realmente pues es en cantidades muy, muy pequeñas. Pero cuando ese zinc llega a las fuentes de agua, la contamina y se genera un consumo constante de zinc, entonces podemos llegar a tener varios inconvenientes como la pérdida del apetito, la disminución de la sensibilidad, el sabor, el olor.
se pueden perder por exceso de zinc. Se pueden generar pequeñas llagas, erupciones cutáneas, anemia, daños en el páncreas, arteriosclerosis, ¿sí? Y todo ello es debido a la acumulación de zinc. Y esto puede inclusive generar defectos de nacimiento. Entonces, cuando la madre gestante tiene un exceso de zinc en su organismo, al bebé le puede producir defectos físicos de nacimiento. Les decía, casi siempre es de fuentes industriales o a veces cuando el agua se almacena en ciertos tanques de metal, ese metal va soltando, ¿sí? Va soltando y va contaminando el agua. Entonces, por esa razón, inclusive ustedes ven que los tanques son principalmente plásticos para evitar esa contaminación metálica. El cadmio es otro metal que también nos puede generar esta contaminación cuando a través de los desechos de las industrias llega a las fuentes de agua y específicamente se acumula en algunos frutos del mar, como los mejillones, las ostras, las langostas, los peces, ¿cierto? Y a través de ellos es que llega a nosotros. Entonces produce diarrea, dolor de estómago, vómitos severos, fracturas en los huesos, problemas de infertilidad, daño al sistema nervioso, daño al sistema inmune, que es el sistema de defensa de nuestro organismo, desórdenes psicológicos y también puede causar daño en el ADN, desarrollando la enfermedad del cáncer. El tercer metal peligroso en el agua es el arsénico. El arsénico es el principal componente de los venenos para ratas. Y cuando por algún tipo de mal manejo industrial es vertido al agua, ¿cierto? Porque se requiere también en la producción industrial de cobre, plomo y zinc, cuando se producen estos tres metales, se utiliza arsénico. Y entonces ahí puede llegar, o cuando se utilizan insecticidas o raticidas en las fincas o algo así, entonces en el lavado de esas sustancias puede llegar a las personas. ¿Y qué produce? Produce problemas en la piel, como el cáncer, cáncer de piel o cáncer de pulmón. O sea, son dos consecuencias delicadas con respecto al arsénico. Por otro lado, tenemos el mercurio. El mercurio sabemos que es el único metal que se encuentra líquido a temperatura ambiente, ¿sí? Y es un contaminante muy, muy fuerte y dañino, ¿sí? Entonces, por ejemplo, poco a poco ya se han ido retirando los termómetros de mercurio del mercado porque si la persona lo dejaba caer, si se presentaba cualquier cosa con este tipo de termómetros, pues íbamos a generar eh, un tema de contaminación muy alto y las personas muchas veces no lo saben y lo manipulan de cualquier manera. Entonces, puede generar daño en el sistema Profe, nervioso, daño en las funciones del cerebro. Dime, Luisa. perdón por interrumpirte, profe. Profe, es que tengo problemas de conectividad y no me llega el internet, entonces me toca con datos. Entonces, por eso- por eso- Ok, Luisa, ya te pongo la asistencia, pero no se te escucha nada. Está súper entrecortado. Bueno, cualquier cosa por el chat. Eh, Se puede presentar daños en las funciones del cerebro, al ADN, a los Ok, cromosomas, reacciones alérgicas, irrita la piel, genera cansancio, dolor de cabeza y efectos negativos a nivel de la reproducción porque daña los espermatozoides y puede producir defectos de nacimiento en los bebés o inclusive también abortos espontáneos. Y el último es el plomo. El plomo es un metal pesado eh, que a veces se utiliza dentro de las construcciones, bueno, sobre todo en temas de cables, tuberías.
pero también se encuentra en pinturas y en pesticidas. Es uno de los 4 metales más dañinos para la salud humana y puede ingresar al cuerpo en primer lugar a través de la comida, en segundo lugar por el agua y en tercero por el aire. Casi siempre pues es por la corrosión de las tuberías que lleva el agua y la hace un poquito más ácida de lo normal. ¿Qué nos causa en el organismo? Daños en la síntesis de hemoglobina y por lo tanto se genera anemia, incrementación de la presión sanguínea, daño a los riñones, puede generar abortos espontáneos, eh, problemas del sistema nervioso, daño en el cerebro, disminución de la fertilidad en el caso de los hombres porque dañan los espermatozoides, disminución de las habilidades de aprendizaje en los niños, problemas a nivel del comportamiento de los niños, entonces es agresividad, que sean impulsivos, o sea, hagan las cosas sin pensarlas, y una hipersensibilidad, es decir, todo afecta, ¿no? En lo positivo y en lo negativo, todo afecta. Se puede transmitir de la madre gestante al feto y puede causarle problemas al sistema nervioso y básicamente pues al cerebro de los bebés que están por nacer. Entonces fíjense que el plomo es supremamente tóxico, supremamente dañino, afecta muchísimo el sistema nervioso y las consecuencias que trae pues son bastante fuertes para el organismo. Entonces, hasta aquí lo que les decía que íbamos a revisar sobre la contaminación del agua y sobre cada uno de los procesos que están involucrados en en el ciclo del agua que ya ustedes lo habían trabajado y está en el Classroom desde la semana pasada. Como les dije, nuestra actividad del día de hoy va a ser el desarrollo de un crucigrama sobre las generalidades del agua. Toda la información adicional a la que ya tienen ustedes en sus apuntes la van a encontrar también en la página donde está el crucigrama y yo les voy a enviar el link correspondiente. Entonces, ustedes llegan aquí a donde dice crucigrama generalidades del agua y abren su pantalla, le dan clic, perdón, y va a aparecer el crucigrama. Tenemos las pistas tanto a nivel horizontal como a nivel vertical. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Voy a dividir el grupo en parejas al azar, ¿cierto? Y van a quedar en una sala individual. Entonces, en esa sala individual, alguno de los compañeros del grupo comparte su pantalla y empiezan a desarrollar el crucigrama. Una vez tengan resuelto el crucigrama, le van a tomar un pantallazo al crucigrama y me lo van a enviar por el interno del WhatsApp. Cualquiera de los dos. Uno solo que me lo envíe está bien porque yo ya registro aquí quién quedó en cada sala, quién quedó en cada grupo. Y después de que hayan tomado el pantallazo, le dan aquí calificar. Y me envían también el pantallazo de la calificación por el interno, ojo, por el interno del WhatsApp, no al grupo general. ¿Listo? Me envían tanto el pantallazo del el crucigrama resuelto como el pantallazo de la calificación. Entonces, primero voy a dividir las salas, luego les voy a enviar el link por difusión, uno solo que me lo envíe está bien porque yo aquí dejo registrado, apenas se formen los grupos, dejo registrado quién es de cada grupo. Si por ejemplo, uno de los estudiantes no trabaja, no participa y el otro le toca hacer todo solo, no me escribe en el WhatsApp, profe, a mí me tocaba con tal persona, pero no me colaboró, me tocó hacerlo todo solo. Entonces, en ese caso, solamente le doy la nota a quien haya trabajado. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda? ¿Entendimos lo que vamos a hacer? Aquí mismo en la pantalla ustedes simplemente le dan clic y van colocando las letras. Miren. Entonces es súper sencillo porque todo se desarrolla ahí, no tienen que hacer nada en el cuaderno. ¿Listo? No tienen que hacer nada en el cuaderno, entonces pues es súper fácil. Ok, entonces voy a hacer la división de las salas. Voy a dejar de compartir pantalla.
Va a ser al azar, entonces no hay problema, ¿sí? Cada quien pues va a quedar con un compañero de sala, van a, ¿a qué? A empezar a realizar el crucigrama y como les digo, la información la tienen en el cuaderno, pero también dentro de la misma página pueden encontrar la información para complementar las respuestas que se vayan a dar. Entonces, permítanme un segundo. Ya les envío en un mensaje para todos, en un mensaje para todos el link de la página para que lo puedan empezar a trabajar y voy a estar pasando por los grupos revisando. Entonces, una persona comparte pantalla y otra, pues entre los dos van trabajando para hallar las respuestas. Vuelvo y pregunto, ¿hay inquietudes? Bueno, entonces tenemos en el momento, señora, ¿Sí me escuchas bien? sí, Profe, es que el problema es como yo solo tengo el internet con pues así, entonces casi pues si no hablo mucho o algo así porque se me traba o se me va el internet sea para ver si lo puedo en el lanzar así momento sola, se te pero está escuchando bien. Entonces, pues ya con tu compañero, pues se organiza, ¿cierto? Pero en el momento se te está escuchando bien. Bueno, ok. listo. Entonces ya voy a asignar los grupos y ya les envío a todos el link. Ok. Vayan pasando a su sesión de subgrupo, por favor. Ok, ya voy a enviar el link. Listo. Algo me sacó del grupo, bueno, no sé qué pasó, me sacó. Mm. Espérame, miro a ver cómo te puedo mover porque no me apareces allá. No, y es que no me apareces de este lado. Tendrías que salir y volver a entrar para poderte mover a tu sesión de grupo. ¿Listo, Luisa? Ok. Señor Ay, Moyano, señorita Fernández, señor González, por favor, se unen a sus sesiones de grupo.
Luisa, ¿cómo hacemos para enviarte? Mm, ¿En qué grupo quedaste? Profe, es que no alcancé a mirar o Ah, espera, ya profe, es reviso que quién no está alcancé a solo. mirar el participante con el que quedé Ah, porque ya, se ya, ya, me... ya, 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 ya. Mover a la sesión. Ya te digo a qué sesión. ¿Con quién te tocó? Dos, 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 dos. Me tocaría moverte a la sesión 3, pero ahí no estarías sino tú. Ah, Profe, pues si quieres, yo me hago sola, porque pues no, no ya sé a hay qué sesión te voy a contigo. mover. Te voy a mover a la sesión 1. Y profe, una pregunta, ¿y cuál es el link? Ya lo envié. Ah, ok, profe. Pero no te moví. Ah, ya te moví. Sam, ¿me estás escuchando? ¿Yo, profe, o Joan? Luisa Fernández, ¿me escuchas? Yo. Sí, señora. ¿Por qué no estás en el grupo que te asigné? Pues yo me metí ahí en el cosito que decía entrar y me entró a este, con, No. con Luisa Guerrero. ¿Estás con Luisa Guerrero? No, estaba con Luisa Guerrero y después tú la sacaste y me sacaste a mí, creo. No, yo no saqué a nadie. Entonces, salte, vuelve a ingresar para volverte a meter en el grupo que te corresponde. Bueno, te voy a ubicar en el grupo 14. Listo.
Bueno, chicos, básicamente se nos agotó el tiempo. Entonces, en la próxima clase, el día jueves, vamos a dar un tiempito, unos 15, 20 minutos, para que logren terminar la actividad y entonces ya la puedan presentar, ¿ok? Entonces no me envíen nada hoy. Guarden un pantallazo ustedes de lo que llevan para que no vayan a perderlo porque la página no les va a guardar la información. Entonces guarden un pantallazo de lo que llevan hasta el momento para que en la próxima clase solamente sea completar. ¿Listo, chicos? Entonces que tengan excelente resto de día. Que Dios los bendiga. Chao a todos.